Capítulo 4. El silencio de los años. 6 años. 6 largos años habían pasado desde que Mateo Hernández desapareció de Sayulita, llevado por las promesas de un extraño y sus propios sueños imposibles. 6 años que habían transformado el pequeño pueblo pesquero de Nayarit de manera sutil pero profunda, como las olas que lentamente moldean la costa. El tiempo, ese escultor silencioso, había tallado líneas más profundas en el rostro curtido de don Carlos. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora brillaba con canas plateadas que reflejaban la luz del sol mexicano. Sus manos, esas manos que habían navegado estas aguas durante más de 30 años, temblaban ligeramente cuando creía que nadie lo observaba. Cada atardecer, como un ritual sagrado, el viejo pescador se sentaba en el mismo muelle donde su hijo había tomado la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sus ojos del color del café tostado se perdían en el horizonte infinito, como si esperara ver aparecer la figura familiar de Mateo entre las olas doradas. 6 años, murmuró don Carlos una tarde, mientras Elena lo ayudaba a reparar las redes. Su voz sonaba como el viento que pasa entre las piedras, cargada de un dolor que el tiempo no había logrado sanar. 6 años sin una sola carta, sin una llamada telefónica. A veces me pregunto si ese gringo se lo llevó para siempre, o si mi muchacho simplemente decidió que nosotros ya no éramos importantes. Elena Morales había florecido como una flor que encuentra su lugar perfecto bajo el sol. A los 26 años, se había convertido en el corazón intelectual de Sayulita. Sus estudiantes la adoraban, y había implementado programas educativos que conectaban las tradiciones ancestrales con el mundo moderno. Pero en sus ojos verdes, esos ojos que parecían contener los secretos del océano, permanecía una tristeza que solo Miguel y don Carlos entendían completamente. Don Carlos, respondió Elena con la paciencia infinita de quien había tenido esta conversación cientos de veces, Mateo no era de los que olvidan. Si no ha regresado, si no ha escrito, debe haber una razón muy poderosa. Miguel había crecido hasta convertirse en un joven pescador competente, el heredero no oficial del negocio de don Carlos. Su cabello rubio cenizo, herencia de aquel abuelo alemán que había naufragado en estas costas décadas atrás, había oscurecido con los años. Pero sus ojos azules mantenían esa lealtad inquebrantable hacia su hermano adoptivo desaparecido. Durante esos 6 años, Miguel había rechazado ofertas tentadoras de trabajo en Guadalajara y Puerto Vallarta. Había rechazado la oportunidad de una vida diferente, sintiendo en su corazón que debía quedarse para cuidar de don Carlos y mantener viva la esperanza del regreso de Mateo. Tío Carlos, le decía Miguel, usando el título de respeto que había adoptado para el padre de su mejor amigo, ¿te acuerdas de lo que siempre nos decía sobre las corrientes marinas? Que a veces llevan las cosas muy lejos, pero que las corrientes siempre regresan al lugar donde comenzaron. La vida en Sayulita había continuado su ritmo ancestral, como una danza que se repite desde tiempos inmemorables. Los pescadores salían antes del alba, cuando el cielo aún guardaba los secretos de la noche. Las mujeres preparaban tortillas frescas que llenaban el aire matutino con su aroma a maíz y tradición. Los niños jugaban fútbol en la plaza principal, sus gritos de alegría mezclándose con el sonido eterno de las olas. Pero había una ausencia que se sentía como un hueco en el tejido social de la comunidad. Mateo había sido querido por todos, no solo por su personalidad cálida y generosa, sino porque representaba algo más profundo, la nueva generación que podría llevar las tradiciones de Sayulita hacia el futuro sin perder su esencia. Elena había rechazado 3 propuestas de matrimonio en esos 6 años. Hombres buenos habían tocado a su puerta, maestros de la ciudad con promesas de una vida más cómoda, un doctor que había venido a trabajar en la clínica local con ojos llenos de admiración sincera, incluso un comerciante próspero de un pueblo vecino que la cortejaba con flores y serenatas. Todos veían en ella a la mujer perfecta, inteligente como el agua que encuentra su camino, hermosa como los atardeceres de Sayulita, dedicada a su comunidad con una pasión que inspiraba respeto. Pero ella siempre encontraba una razón para declinar, una excusa gentil pero firme. ¿Aún lo esperas?, le preguntó una tarde su madre, doña Carmen, mientras preparaban mole para la fiesta del santo patrón del pueblo. Las manos de ambas mujeres se movían con la precisión de generaciones de conocimiento culinario, moliendo chiles y especias con la paciencia del amor. No lo espero, respondió Elena, concentrándose intensamente en su trabajo, como si la preparación del mole pudiera calmar la tormenta en su corazón.
pero tampoco puedo fingir que lo he olvidado. Sería deshonesto conmigo misma y con cualquier hombre que quisiera compartir su vida conmigo. Por las noches, cuando Sayulita se entregaba al sueño y las estrellas comenzaban su danza silenciosa sobre el océano, Elena caminaba por la playa donde Mateo había aprendido a surfear. Sus pies descalzos conocían cada grano de arena, cada piedra del sendero que llevaba al agua. La playa guardaba los recuerdos como un cofre del tesoro enterrado en el tiempo. Allí resonaban aún los ecos de aquellas mañanas llenas de determinación y sueños imposibles, cuando un joven pescador había decidido desafiar las olas y, sin saberlo, había desafiado también su destino. Había rumores ocasionales que llegaban como mensajes en botellas arrojadas por el mar del tiempo. Alguien había visto a un surfista mexicano en una competencia en California, con movimientos que recordaban a los de Mateo. Otro había oído el nombre Hernández en una conversación entre turistas que hablaban de un campeón emergente. Pero ningún rumor se había convertido en certeza, ninguna esperanza se había transformado en realidad tangible. Miguel había desarrollado un ritual que nadie en el pueblo cuestionaba, pero que todos observaban con una mezcla de ternura y preocupación. Mantenía actualizada la tabla de surf que Mateo había dejado atrás, como si fuera un altar dedicado a la memoria de su hermano adoptivo. La limpiaba con dedicación religiosa, la encerraba hasta que brillaba como un espejo, la mantenía en perfectas condiciones de uso. Cada domingo, después de misa, Miguel llevaba la tabla a la playa y la colocaba en la arena, mirando hacia el horizonte como si esperara ver aparecer a su dueño caminando sobre las olas. ¿Para qué mantienes esa cosa?, le preguntó don Carlos un día, con más curiosidad que molestia en su voz cansada. Porque cuando Mateo regrese, respondió Miguel con la certeza inquebrantable de la fe verdadera, va a querer surfear estas olas una vez más. Y su tabla va a estar lista para él. Lo que ninguno de ellos sabía, mientras el pueblo de Sayulita continuaba su existencia entre la esperanza y el recuerdo, era que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, Mateo Hernández estaba a punto de ganar el Campeonato Mundial de Surf. Y que su primer pensamiento después de la victoria no sería la gloria que tanto había buscado, ni el dinero que había ganado, ni la fama que había conquistado. Su primer pensamiento sería el rostro curtido de su padre, los ojos verdes de Elena que habían guardado sus secretos, y la promesa silenciosa que había hecho 6 años atrás: regresar a casa como un hombre diferente, como el hombre que su pueblo merecía. Porque el océano, después de todo, siempre devuelve lo que se lleva. Solo que a veces lo hace transformado por corrientes que vienen de lugares que nunca imaginamos, moldeado por experiencias que cambian no solo el cuerpo, sino también el alma. Y las olas del destino, esas fuerzas invisibles que mueven las vidas como mueven las mareas, ya habían comenzado a traer de vuelta a Mateo Hernández a las costas donde había nacido su sueño. El silencio de los años estaba a punto de romperse, como rompe una ola gigantesca contra los acantilados de Sayulita, trayendo consigo secretos del mar profundo y la promesa de un nuevo amanecer. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, compártela con alguien especial y suscríbete para no perderte las próximas emociones. Gracias por estar aquí.